el chico pobre, para casarse con una familia adinerada. Terminó su primer amor personalmente. El niño en su vientre aún no estaba maduro y abandonó su primer amor al borde del camino. Sin embargo, décadas más tarde, su primer amor apareció de repente frente a él, sonriendo y saludándolo. Su actitud cambió drásticamente. Su alma casi se destrozó cuando entendió al instante que la persona que compraba secretamente acciones en la empresa era Mei. Estaba a punto de explotar de rabia cuando Mei, aún sonriendo, se acercó y expresó gratitud. Agradeció a Sentaiwan por manejar también la empresa porque pronto sería completamente suya. Toda su conversación fue escuchada por Minsun, quien temblaba de shock, incapaz de creer lo que había escuchado. Sin embargo, la actual esposa de Sentaiwan también reconoció a esta mujer. Era la enfermera, Liu Mei, que la había ayudado a dar a luz años atrás. Para entender por qué Mei apuntaba al conglomerado, ella buscó a Mei en privado, ya que tenían algo de conocimiento previo. Tras un intenso cuestionamiento, Mei reveló la verdad. Su codicioso novio quería todo. Esta revelación impactó a la esposa hasta dejarla sin aliento. La persona con la que había vivido durante décadas resultó ser un demonio. Furiosa, confrontó directamente a su esposo en la empresa. Sentaiwan no refutó ni mostró remordimiento. En cambio, su rostro mostraba una expresión siniestra. Sabía que debía encontrar una forma de deshacerse de Mei. Sin embargo, antes de poder resolver este problema, Dong-su y su gente vinieron en busca de él. Dong-su había encontrado evidencia del financiamiento ilegal y la compra de tierras de Sentaiwan hace un año, preparándose para interrogarlo y usarlo como un punto de quiebre para enviar a Sentaiwan a la cárcel. Pero Sentaiwan estaba sonriendo porque Dong-su era aún muy joven. Su seguridad estaba vinculada a ciertas figuras en la Casa Azul, el centro político del país, no algo que un pez pequeño como Dong-su pudiera sacudir. Sin embargo, poco después, el ministro recibió una llamada de arriba y escoltó respetuosamente a Sentaiwan fuera de las puertas de la oficina del fiscal. Lo siento, mi capacidad de traducción está limitada a idiomas específicos, y no tengo acceso a la traducción en vietnamita o chino. Sin embargo, puedo intentar proporcionarte una traducción aproximada basada en la información disponible. Viendo el rostro pálido de Dong-su, Sentaiwan no pudo evitar sentir un alivio refrescante. Antes de irse, le dio palmaditas en el hombro a Dong-su de manera burlona, como si lo estuviera animando. Lin-su no podía creer que su padre hubiera matado personalmente al niño en su propio vientre, especialmente con la empresa enfrentando una crisis tan grande. Se volvía cada vez más ansioso, desesperado por entender qué estaba sucediendo realmente. Fue solo para encontrar a Mei y arrodillarse directamente, pero Mei lo ignoró y salió rápidamente de la oficina. Minsun la persiguió y se metió a la fuerza en el auto de Mei. Era el ayudante más confiable de su padre. Lan Ren tomó un mechón de pelo de la cama de su padre, con la esperanza de confirmar si era realmente hijo de su padre. Aunque ya tenía una respuesta en su corazón, al ver el resultado, no pudo evitar sentir desesperación. Él y su padre no tenían relación de sangre. Para descubrir la verdad, Lin Sun buscó a Mei nuevamente, pero ella se negó a revelar algo. Sin embargo, él ya lo había adivinado. Mei, como venganza contra Sentaiwan, tenía la intención de matar a su hijo recién nacido, pero no pudo hacerlo. En cambio, intercambió al hijo de Sentaiwan con el suyo propio, nacido el mismo día. El único niño nacido ese día fue Lee Dong-su. Por lo tanto, él es realmente Lee Dong-su, el hermano menor de Lee Dong-se. La abuela insiste en llevarte a vivir a su casa en Kiane. Al atardecer, ella afirma con firmeza. ¿Cuándo te compró secretamente el Market Madam? Eso fue cuando estaba eufórico después de planear exitosamente el robo en la predicción del destino. Lin Sun quedó totalmente destrozado. El padre con el que había vivido durante casi 30 años resultó ser el asesino del enemigo de su propio padre. Cayó en un estado de confusión y desesperación. Aún así, Lin Sun fue a buscar a Dong-su, enfrentándose al hombre que había intercambiado destinos con él. Quería desesperadamente revelar todas las verdades, pero se encontró incapaz de hablar. Dong-se, con la ayuda de Mei, se estaba preparando para adquirir una empresa de electrónica bajo el control de Sentaiwan como un punto de quiebre para desmantelar todo el grupo Taixin de Sentaiwan. Al enterarse de esto, el presidente, aunque no expresó abiertamente su insatisfacción, estaba profundamente descontento ya que también tenía sus ojos puestos en esa oportunidad particular. Básicamente, Dong se había pasado de estar bajo su mando a convertirse en un rival. Jinglan escuchó su conversación y sabía que era una oportunidad perfecta para que Dong se separara de su padre. Secretamente verificó el precio de la oferta y luego hizo que alguien informara a Dong-se. Incluso buscó a la hermana de Mac para brindar apoyo financiero a Dong-se. Con la ayuda de Jinglan, Dong se ganó sorprendentemente contra el presidente.
El presidente se mantuvo compuesto en la superficie, pero albergaba pensamientos de venganza contra el subordinado desobediente que se atrevió a oponerse a él. Creyendo que Dong-se debía haber sobornado a quienes lo rodeaban, pensando que Dong-se lo había traicionado, Sentaiguan gastó una gran suma de dinero para obtener pruebas de evasión de impuestos en el casino del presidente y envió a Min-sun a entregarlas a la fiscalía. En consecuencia, pretendía capturar a Lee Dong-se y al presidente de una vez. La expresión de Min-sun se volvió extremadamente compleja cuando regresó a casa, y su madre corrió a recibirlo en cuanto llegó. Las palabras estaban llenas de preocupación. Dong-su abrazó a la mujer que no era su madre biológica, aferrándose con fuerza al calor de ese momento. Al regresar a la habitación, su hijo ya estaba profundamente dormido. Incapaz de contenerse más, rompió a llorar. Tenía miedo de que la verdad lastimara a estos queridos miembros de su familia. Entonces, en ese momento, tomó una decisión. Debía ocultar esa verdad. Pero tampoco podía permitir que Sentaiguan continuara dañando a su hermano mayor. La mejor manera era aceptar la solicitud del abuelo y desafiar a Sentaiguan por los derechos de herencia del grupo Taexin. Jinglan recibió una carta de Mac y de inmediato sintió debilidad en las piernas, quedándose paralizada en su lugar. Dong se percibió que algo andaba mal y rápidamente tomó el control de la conversación. Grace, quizás esta sea la última vez que pueda comunicarme contigo. Para cuando esta carta y mi anillo de bodas te lleguen, es posible que ya no esté vivo, expresó Mac su profundo pesar a Jinglan en la carta. Sabía que Jinglan nunca había sido feliz con él. Su codicia había causado la infelicidad de Jinglan. Por eso, esperaba que Dong se pudiera seguir protegiendo a Jinglan y les deseaba felicidad. Al regresar a casa, Dong se confirmó la muerte de Mike. Fue asesinado por su propio hermano mayor en el barco. Los ojos de Dong-se se pusieron rojos al instante. A pesar de que Mac se había casado con la mujer que Dong-se más amaba, también eran los mejores amigos. El presidente estaba profundamente desesperado, mientras que Jinglan dirigió su ira hacia su padre. Si no fuera por su padre presionando a Mac para luchar por los derechos de herencia de la familia, Mike no habría muerto en esta lucha familiar. La mujer, llevando a su padre al funeral de su esposo, fue perseguida por el hermano mayor de su esposo después de irse. Afortunadamente logró escapar de regreso al país debido a los arreglos previos de Dong-se. El presidente estaba absolutamente furioso. Para desahogar su ira y vengar a su yerno, quería que alguien eliminara al hermano mayor de Mike. Dong-se quería disuadirlo, temiendo que Jinglan pudiera estar en peligro debido a esto. Sin embargo, el presidente persistió en su propio camino, convocando secretamente al líder de una banda importante. Esta vez, no solo buscaba vengar a Mike, sino también deshacerse del desobediente Dong-se. Dong-se recibió el mensaje confidencial y llegó rápidamente a la sala de reuniones. Al notar el descontento del presidente con él, Dong-se expresó a regañadientes su disposición para vengar a Mac y prometió lealtad eterna al presidente. Sin embargo, el presidente se aprovechó de la situación y asignó la tarea a Dong-se. Más tarde esa tarde, el presidente hizo que alguien matara al hermano de Mac en el baño, pero aparentemente Dong-se era quien buscaba vengar a Mike. Hoy también era el día de la boda de la hermana menor de Dong-se. Temiendo posibles disturbios, Dong-se había organizado con anticipación a un número significativo de personas. Sin embargo, en ese momento, Min-sun apareció inesperadamente, causando caos antes de que Dong-se pudiera cuestionar su propósito. En medio del caos, un asesino apuntó al presidente mientras se preparaba para irse. Sin embargo, el presidente estaba preparado y rápidamente sometió al agresor. Dong-se sospechaba de una posible colaboración entre la facción de Mac y Sentaiguan, ya que no entendía por qué Min-sun aparecería allí. Como resultado, Dong-se ordenó golpear severamente a Min-sun, cuestionando si Sentaiguan lo había enviado para causar problemas deliberadamente. Esto enfureció aún más a Dong-se, llevándolo a llevar a Min-sun al río y agredirlo nuevamente, desesperado por descubrir la verdad detrás de las palabras de Min-sun. A pesar de la determinación de Min-sun de proteger a su familia manteniendo el secreto, no pudo resistirse a revelar la verdad. Dong-se, al enterarse, estaba al borde de perder el control, rugiendo de ira. No podía creer que su hermano, por quien había sacrificado todo, fuera el hijo de su enemigo. Pero él aún irrumpió en la oficina de Mei-ai, queriendo verificar si las palabras de Min-sun eran verdaderas. Sin embargo, cuando descubrió que todo era cierto, Dong-se se enloqueció. Sintió que la mujer frente a él era más malévola que estar paralizada. Vergüenza con la sudadera. No podrían atraparte. Madre, ¿verdad? Luego agarró a Mei-ai por el cuello, exigiendo en voz alta el porqué, casi deseando matar a esa mujer malévola en ese mismo momento. Sin embargo, cuando Mei-ai casi estaba sofocada, Dong se la soltó,
advirtiéndole que mantuviera ese secreto para siempre, que nunca dejara que su madre lo supiera, porque él no podía entender las consecuencias. Sixian, al enterarse de que Mingsun había revelado la verdad a Dongse, estaba extremadamente furioso. Habían acordado mantener ese secreto, mantener el status quo y seguir viviendo solo para asegurar que sus hijos pudieran heredar el grupo Taixin en el futuro. Sin embargo, Mingsun pidió el divorcio porque sabía que Sixian aún amaba a Dongsu y entendía que Sixian solo se había casado con él por su hijo. Y ahora que Dongsu era el verdadero heredero de Taixin por sangre, si Sixian regresara a Dongsu, su hijo sería el sucesor legítimo de Taixin, dejando a Mingsun incapaz de seguir fingiendo ser el padre. Él optó por vivir como el hermano menor de Dongse. Mientras tanto, los hombres del hermano mayor de Mike, buscando venganza por su jefe, secuestraron a Jinglan bajo la oscuridad. El presidente contactó inmediatamente a Dongse porque la condición establecida por la otra parte era la vida de Dongse a cambio. Sin embargo, Dongse se opuso de inmediato porque Jinglan ya estaba casada y no tenía relación con él, cuestionando por qué debería arriesgar su vida por una mujer ajena. A pesar del consejo del hermano mayor para que no fuera y verlo como un intento del presidente para atraparlo, Dongse aún fue a reunirse con el presidente. Estaba dispuesto a salvar a Jinglan porque era la mujer que más amaba en su vida. Dongse sabía que esta vez podría no regresar. Reveló el secreto de la identidad intercambiada de su hermano a su tía, pero le suplicó que no se lo contara a su madre. La tía se quedó sin palabras y choqueada por la revelación. Lágrimas seguían corriendo mientras Dongse emprendía decididamente el viaje para rescatar a Jinglan. A pesar de saber que era una misión suicida, no tenía quejas ni arrepentimientos. Hermana, la oscuridad tiembla. Ah, no podemos evitar jugar a estos trucos, hombre. Entonces mi alma. Sin embargo, en ese momento, una persona misteriosa llegó donde Jinglan estaba encarcelado e informó que el presidente nunca vendría a rescatarlo. Solo llegaría Dongse porque todo era un plan preestablecido por el presidente para deshacerse de Dongse. La razón por la que le decía esto a Jinglan era porque Dongse una vez salvó la vida de esta persona. Jinglan quedó profundamente impactado, pero aún no podía creer que su padre lo usara para eliminar a Dongse. Sin embargo, cuando vio a Dongse solo apareciendo en el muelle, Jinglan entró en pánico. Luchó y le hizo señas a Dongse para que se fuera rápidamente. Justo en ese momento, temiendo que su hermano pudiera hacer algo imprudente, alguien llegó con un grupo para evitar que su hermano rescatara a Jinglan. Esto desencadenó un conflicto feroz. Los atacantes, sintiendo problemas, intentaron huir con Jinglan. Dongse, solo, intentó intercambiarse por la hija secuestrada del presidente. Sin embargo, a medida que la situación escalaba, el presidente apuntó un arma hacia él, acusando a Dongse de traición en la adquisición de Taixin Electronics. El presidente estaba a punto de ordenar a sus hombres que dispararan a Dongse cuando llegó Jinglan. Afirmó ser el que traicionaba a su padre y que él había proporcionado a Dongse el precio de la oferta. Amenazó con terminar con su vida si su padre no dejaba ir a Dongse. «Tienes a 2 hombres para atraparme», dijo, apartándose. Sin embargo, Jinglan de repente colapsó de agotamiento. Dongse lo agarró y reveló el embarazo de Jinglan. Luego se hizo cargo del negocio familiar. A pesar de estar de acuerdo en apariencia, el presidente no dejó que Dongse se fuera el día en que Dongse se convirtió en presidente de Taixin Electronics. El presidente envió personas para causar un escándalo en el lugar de la reunión, pero afortunadamente Dongse estaba bien preparado. Ambos bandos se enfrascaron en una feroz pelea en la entrada del lugar, rompiendo completamente los lazos. La madre de Mingsun escuchó accidentalmente una conversación entre su hijo y su nuera, enterándose de que Mingsun no era su hijo biológico. Quedó impactada y sin palabras al escuchar esta noticia inesperada. A pesar de su incredulidad, hizo una prueba de paternidad. Cuando vio los resultados, fue como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. Para descubrir toda la verdad, buscó a Meya. Meya confesó sus acciones en su contra y sus actos de venganza, incluido el intercambio de los niños, y reveló que Dongsu era su hijo biológico. Al regresar a casa, detalló meticulosamente todos los crímenes cometidos por Sentaiwan y culpó todas sus experiencias desafortunadas a las acciones de Sentaiwan. La madre de Dongse escuchó accidentalmente una conversación entre su tía y Dongse, descubriendo la verdad, lo que la dejó paralizada al darse cuenta. Su madre estaba al borde de la locura. Haber criado a su hijo con tanto esfuerzo durante 30 años, solo para descubrir que era en realidad un enemigo, la dejó completamente destrozada. Inmediatamente irrumpió en la oficina de Meya, incapaz de creer que fuera cierto y acusando a Meya de hablar tonterías. Cuando regresó a casa, seguía repitiendo el nombre de Dongsu, luego cayó gravemente enferma y no se recuperó. Sin embargo, tarde en la noche,
De repente fue al patio, murmurando para sí misma, declarando continuamente su inocencia y sintiendo que ella y Dong se habían vivido en vano durante los últimos 30 años. Llegó sorprendentemente Dong-su a casa de repente. Todo es culpa de tu madre, Lin Min. Ella ha engañado por completo a los japoneses. Es difícil para mí seguir adelante y engañar a mi esposo. Todos la siguieron maldiciendo. Todos siguieron a muchas personas, hermanos mayores y hermanas mayores. Es difícil engañar el corazón de mi esposo. Onnin. Las palabras de su madre dejaron a Dong-su clavado en su lugar. Otras personas también escucharon el alboroto y salieron. Aún así, su madre seguía repitiendo que Dong-su no era su carne y sangre, sino hijo de Sentaiwan. Poco después, ella se acercó a Dong-su y le preguntó si tenía hambre, instando a su cuñada a preparar comida rápidamente para él. Mientras hablaba, se desmayó. Tras un examen, se descubrió que el shock que experimentó causó pánico temporal, lo que llevó a la confusión mental. Dong-su creyó que las palabras de su madre no eran infundadas. Se enfrentó a su hermano, sabiendo que ya no podía ocultar la verdad, y reveló todo. Entró corriendo en la habitación de enfermos y arrancó un mechón de cabello de su madre para demostrar que todo era falso, todo por culpa de Meya. Le dijo a su hermano que si realmente era una carga, no dudaría en terminar su propia vida. Decidió acabar con la sangre sucia dentro de él. Después de decir esto, corrió directamente hacia el centro de identificación. Pero cuando vio realmente los resultados, sus piernas se debilitaron y se derrumbó en el suelo. Su mundo se derrumbó por completo. Se sintió avergonzado por destruir la vida de su hermano por su propio bien y por fallarle a su madre, quien lo había criado con tanto esfuerzo durante 30 años. Dong-su corrió por las calles como si estuviera enloquecido, gritando salvajemente. Recordó cómo Sentaiwan lo había forzado a un pozo seco, las palizas que lo dejaron medio muerto, ser acusado falsamente de asesinato. Dándose cuenta de que esa persona era su padre, sintió como si hubiera perdido la voluntad de vivir. Temprano al día siguiente, Dong-su decidió volver a casa para echar un último vistazo al lugar. Su enfurecido hermano le exigió por qué no había vuelto a casa la noche anterior, enfatizando cuánto se preocupaba la familia. Sin importar si Dong-su compartía la misma sangre que la familia Lee, para siempre sería su hermano menor, el hijo de su madre. Las palabras de su hermano hicieron que Dong-su llorara al instante. Meya decidió tomar su venganza final contra Sentaiwan. Reveló la verdad sobre Dong-su siendo su hijo biológico y organizó un encuentro en una villa en las afueras. Sentaiwan llegó, confundido, pero aún en el lugar acordado. Sin embargo, Meya apuntó un arma directamente hacia él. Desafortunadamente, la bala solo rozó su brazo, y él contraatacó agarrándola. Después de intensos interrogatorios, Sentaiwan finalmente conoció toda la verdad. Sin embargo, Meya se rió porque Dong-su estaba en camino. Se preguntó cómo se sentiría su hijo al presenciar que su padre estaba cometiendo crímenes allí. En ese momento, Dong-su llegó inesperadamente. Ninguno de ellos esperaba encontrarse de esta manera y sus expresiones eran sumamente complejas. Dong-su acusó a Sentaiwan de encarcelamiento ilegal, pero en el camino de regreso, Sentaiwan habló de su infancia desafortunada. Creció en un orfanato, experimentando las crudas realidades de la vida desde temprana edad. Él creía que no había hecho nada mal. El mundo corrupto era el culpable. Sentía que él y Dong-su eran similares, dispuestos a sacrificarlo todo por el éxito. Así como Dong-su buscaba ferozmente educarse para vengar a su padre, Sentaiwan había perseguido el éxito sin descanso. Sentaiwan propuso preparar un regalo significativo para Dong-su, evidencia que implicaba a varios legisladores en crímenes, asegurando el reconocimiento de Dong-su en el ámbito legal. Dong-su, ya derramando lágrimas, encontró estas palabras punzantes. Advirtió a Sentaiwan que nunca más debía mencionar sus lazos de sangre. Se negó rotundamente a reconocer a Sentaiwan como su padre. Si se atrevía a difundir mentiras, Dong-su juró asegurarse de que Sentaiwan terminara en la cárcel. Las consecuencias de la traición y el engaño pueden ser realmente aterradoras, ¿verdad? Los personajes a menudo se enfrentan a dilemas morales difíciles, teniendo que elegir entre el beneficio personal y hacer lo correcto. Sus definiciones de un impacto profundo determinan sus vidas y las de quienes los rodean. Les deseo a todos una agradable noche. Gracias por ver. Somos ACM Resume. Adiós y hasta pronto.